Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 3. El tema que nos tocó es el derecho constitucional ecuatoriano y haremos un análisis de cada una de las constituciones que tiene la República del Ecuador. Los integrantes del grupo número 3 son Carol Barona, Eurid García, Carlos Busque, Lady Patarón, Lenín Rizo, Rafaela Rivas, Alison Tapanta y Anabel Arriaga, que seré la moderadora en esta ocasión. Para iniciar, daré una pequeña introducción de lo que es el derecho constitucional. Para entender lo que es el derecho constitucional, tenemos que conocer cómo se dio todo el análisis histórico en nuestro territorio, más que todo en el Ecuador. Tuvimos de que a partir de que se dio la primera constitución del año 1812, se dio una vez que nos separamos como país de la Gran Colombia. De esta manera, analizaremos que tenemos a lo largo de la historia muchas constituciones que hemos atravesado como territorio, como población, y comenzaremos dando una pequeña definición que la mencionará mi compañera Rafaela Rivas, de lo que es el derecho constitucional. Adelante, compañera. El derecho constitucional ecuatoriano, basado en la Constitución del año 2008, es el fundamento legal supremo del país. Definir Ecuador como un Estado de derecho y justicia, proteger los derechos humanos de la naturaleza, organizar el poder estatal en 5 funciones: ejecutiva, legislativa, judicial y de transparencia electoral, para garantizar el equilibrio, en el marco que asegura que todas las acciones que se apeguen a la ley suprema y defienden los derechos ciudadanos. Muy amable, compañera. A continuación, mi compañero García nos dará un pequeño análisis de lo que es el derecho constitucional ecuatoriano. Análisis de qué es la Constitución. Una Constitución es la ley fundamental de un país, un texto jurídico político que organiza el Estado y define sus poderes y los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Muchas gracias, compañero. Y ahora mostraremos nuestra línea de tiempo para poder entrar en análisis de cada una de las constituciones que hemos tenido en la República del Ecuador. Iniciaremos por la Constitución del año 1812. Fue denominada la Constitución quiteña. Tuvo su inicio el 15 de febrero de 1812 y su finalización se dio el 1 de diciembre de 1812. Fue también denominada el Pacto Solemne Social y de Unión entre las provincias que formaban el Estado de Quito. Se dio bajo el mando del activista político José Cuero y Caicedo. Él era un político que también era religioso. Las características principales, entre una de las principales, es que su periodo fue muy breve y se dio con la derrota de los quiteños, dándose así la reinstalación de las autoridades españolas en pocos meses. A continuación tenemos la Constitución de 1830. Esta constitución fue la primera, en realidad, oficial en la República del Ecuador. Su creación se dio desde el 23 de septiembre del año 1830 hasta el 13 de agosto de 1835. Su vigencia se extendió durante el gobierno de Juan José Flores, marcando así el inicio de la historia constitucional del Ecuador dictada bajo el gobierno del presidente antes detallado. Como característica principal, en el Ecuador se considera esta constitución como la primera porque marca el nacimiento del Estado ecuatoriano soberano e independiente, tras la separación de nuestro territorio de la Gran Colombia, a diferencia de la constitución del año 1812, que fue la que se denominó así como un intento de autonomía, pero no se logró por varias razones. El aporte que nos deja la Constitución del año 1830 fue que nos dejó las bases importantes en el territorio para que podamos ser independientes, tengamos soberanía y un orden republicano. A continuación mostraré el video para continuar con las constituciones del año 1835, 1843, 1851, 1852, que lo mencionará mi compañera Carol Barona. La Constitución de 1835 fue la primera carta como República del Ecuador. Rompió definitivamente con la idea de formar parte de una federación con Colombia. Buscó ordenar el país en medio de conflictos internos como la Guerra de los Chihuahuas y la Batalla de Miñarica. Representó un intento de institucionalizar el poder, pero
convivió con guerras civiles y caudilismo. En la Constitución de 1843 hasta 1851, en 1843 Juan José Flores impuso una constitución autoritaria conocida como Carta de la Esclavitud, que concentraba el poder y extendía su mandato. Fue derogada en 1845 por una nueva constitución impulsada por el marxismo, liderado por Vicente Ramón Roca, que defendía libertades y limitación del poder presidencial. La continua tensión entre caudillos evitó la estabilidad política. En la Constitución de 1851, aprobada tras la Revolución de Urbina, estableció la división de poderes, reconoció la religión católica como oficial y organizó el territorio en provincias. Proclamó la abolición de la esclavitud y limitó la pena de muerte por delitos políticos, marcando un avance humanista y liberal. En la Constitución de 1851 hasta 1852, hubo la consolidación del poder de Urbina. La Asamblea Constituyente nombró a José María Urbina presidente. Se prohibió el cobro anticipado de tributos a los indígenas, protegiéndolo de abusos de los hacendados. Reafirmó la abolición de la esclavitud y declaró a Dios como autor del universo, manteniendo la religión como fundamento moral del Estado. En resumen, todo este periodo muestra que las constituciones no solo organizaban el Estado, sino que también reflejaban la lucha entre caudillos, liberales y conservadores. Constitución de 1852 y 1861. El periodo entre 1852 y 1861 abarcó dos constituciones importantes en Ecuador, la de 1852 y la de 1861. La Constitución de 1852 fue sancionada bajo la iniciativa de José María Urbina, buscando legitimar su gobierno, y lo transformó en la ley fundamental del país. Por su parte, la Constitución de 1861 impulsaba el gobierno de Gabriel García Moreno. Realizó cambios significativos como la abolición de la pena de muerte para delitos políticos, la ampliación del sufragio y la modificación de la estructura territorial de departamentos y provincias. Constituciones de 1852. Fue promulgada el 6 de septiembre de 1852 después de la Revolución Marxista y por iniciativa de José María Urbina, quien buscaba legitimar su mandato, declarando la soberanía del pueblo, que delegaba sus ejercicios a las autoridades. Establecía la República del Ecuador, que era una sola, indivisible, libre e independiente. Definía el territorio comprendido entre las provincias de la antigua presidencia de Quito y el archipiélago de Galápagos. ¿Qué es la legitimación de gobierno? Se promulgó para legitimar el gobierno de Urbina y para establecer un nuevo marco legal basado en los principios liberales de la época. Hablemos un poco de la Constitución de 1861. Esta Constitución fue sancionada en un contexto de debates políticos y sociales, incluyendo la abolición de pena de muerte para los delitos políticos. Podemos mencionar también la ampliación del sufragio y la modificación de la estructura administrativa territorial, reemplazando los departamentos por provincias. La revisión de los impactos regionales de la nueva estructura administrativa, y se centró en la consolidación del Estado, la organización territorial y la expansión del sufragio. También se habló de lo que eran los debates políticos, que estuvo marcado por libertades individuales, políticas y económicas, y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En resumen, el periodo de 1852 a 1861 se caracterizó por la sanción de dos constituciones significativas que establecieron nuevos marcos legales y políticos para el Ecuador, sentando las bases de la administración del territorio y las bases para debates sobre el papel del gobierno y de la Iglesia en el país. Es lo que puedo mencionar sobre estas dos constituciones. Mi compañera Patarón continuará con su exposición de las constituciones del año 1884, 1897, 1906 y 1929. Adelante, compañera. Buenas noches con todos. Ya. La Constitución de 1884. Entre 1884 y 1897, el Ecuador tuvo una constitución conservadora que declaró al catolicismo como religión oficial y limitó las libertades ciudadanas. El poder estaba
concentrado en el presidente y la Iglesia controlaba la educación. Fue derogada tras la Revolución Liberal de 1895, dando paso a un Estado laico en 1897. La Constitución de 1897. Entre 1897 y 1906, el Ecuador vivió bajo una constitución liberal impulsada por Eloy Alfaro. Este estableció la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de cultos y la educación laica y gratuita. Marcó el inicio del Estado moderno y laico, reemplazando el antiguo orden conservador. La Constitución de 1906. Entre 1906 y 1929 rigió una constitución liberal radical que consolidó el Estado laico iniciando por Eloy Alfaro. Reafirmó la libertad de conciencia y de cultos, la educación laica y obligatoria, y la igualdad ante la ley. Fortaleció el poder civil y modernizó el sistema jurídico del país. La Constitución de 1929. Entre 1929 y 1938, la Constitución del Ecuador incorporó elementos sociales y económicos, reflejando las demandas de trabajadores y sectores populares. Reconoció derechos como la protección laboral, la seguridad social y la educación obligatoria. Fortaleció un Estado más intervencionista, buscando mayor justicia social y equilibrio entre ciudadanos y gobierno. Listo. Listo, compañera. Gracias por su aporte. A continuación, mi compañera Toapanta mencionará las constituciones del año 1938, 1945, 1946 y 1967. Constituciones de 1938 a 1945. Nombre oficial: Constitución Política de la República del Ecuador de 1938. Fue aprobada el 2 de diciembre de 1938 durante el gobierno de Aurelio Mosquera. Sin embargo, su vigencia fue extremadamente efímera e inestable. El propio Congreso Constituyente fue disuelto a inicios de 1939, quedando la Constitución en un estado de limpio y en una política inestable. Constitución de 1945 y 1946. Nombre oficial: Constitución de la Política de la República del Ecuador de 1945. Vigencia: aprobada el 6 de marzo de 1945 como resultado de la gloriosa Revolución de Mayo que derrotó el dictador Carlos Arroyo del Río y llevó por cuarta vez a la presidencia a José María Velasco Ibarra. Se la consideraba una carta con un corte progresista para su época que amplió los derechos sociales y reconoció el carácter pluricultural y multitécnico del Estado ecuatoriano. Constitución de 1946 y 1967. Nombre oficial: Constitución Constitución Política de la República del Ecuador de 1946. Vigencia: aprobada el 31 de diciembre de 1946. Fue la más relevada de este periodo magnetismo. Vigencia hasta el golpe militar de 1967. Listo, compañera. Y finalmente, mi compañero Rizo nos expondrá sobre las constituciones del año 1979, 1998 y la del 2008 que tenemos actualmente. Adelante, compañero. El audio, compañero Rizo. Perdón. Tenemos que en la Constitución del año 79, como antecedente, en este gobernaba el país una junta militar, la cual decretó una nueva constitución que esta a su vez entraría en vigencia con el mandato del próximo gobierno, en el cual fue electo el abogado Jaime Roldós Aguilera. Tenemos como principales características jurídicas que se proclama el Estado social de derecho, reconocimiento de los derechos políticos como el voto universal, incluyendo los analfabetos, introducción del principio de legalidad y control constitucional. También se fortalecen los poderes públicos. Tenemos que, como una evolución del derecho, que aquí se inicia una visión más humanista y garantista del derecho. El derecho pasa a ser de forma a tener contenido social y nace el Tribunal de Garantías Constitucionales. La siguiente constitución pues, fue en el año de 1998.
hasta el 2008. En esta fue aprobada por el gobierno interino del doctor Fabián Alarcón en la ciudad de Riobamba, y esta estaba más enfocada en un contexto de apertura internacional y reformas neoliberales. Como características tenemos que se reconoce al Ecuador como un Estado social de derecho, soberano y democrático. Amplía los derechos humanos y ambientales y consagra el pluralismo jurídico y los derechos colectivos de pueblos indígenas y fortalece el control constitucional. Como parte de la evolución del derecho, tenemos que también aquí se moderniza y se acerca al constitucionalismo contemporáneo. Se incorporan los derechos ambientales, colectivos, culturales y se reconoce la multiculturalidad. Tenemos la última constitución y prácticamente vigente hasta la fecha, es la que se hizo en el 2008 bajo el mandato del economista Rafael Correa. Tenemos entre las principales características jurídicas que se establece el Estado constitucional de derecho y justicia, reconocimiento de la naturaleza Pachamama como sujeto de derechos, se refuerza la participación ciudadana y el buen vivir Sumac Caguache, y se crean nuevas funciones del poder público, la función electoral y la función de transparencia y control social. Ante esto, pues ya pasamos a tener un estado de 5 poderes, que serían ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia y control social. Como evolución del derecho, tenemos que esto se pasa de un estado de derecho formal a un estado constitucional de derechos. El derecho se vuelve garantista, participativo y ecológico. Se recupera el positivismo jurídico integrando valores éticos, sociales y ambientales. Se fortalece el sistema de protección de derechos en la acción de protección habeas corpus, habeas data, acción por incumplimiento y acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Eso es todo, compañero. Muy amable, compañero. Y para culminar, como una conclusión de todo lo que hemos aprendido en el estudio de todas las constituciones y cómo se dio desde la primera constitución del año de 1812, que fue un primer intento, luego la de 1830, que fue la consagrada como primera, en la que ya se nos dieron derechos luego de habernos separado de la Gran Colombia, hasta lo que fueron las últimas constituciones de 1998 y 2008, en las que nos dieron muchos más derechos, mucho más garantías, en las que incluso se nos mencionó que nosotros como territorio somos un territorio pluricultural de múltiples etnias. En todo esto y a lo largo de la historia nos ha dado, mediante la creación de las constituciones, nos han dado muchos más derechos, más garantías que todos los ecuatorianos nos hemos beneficiado, y es todo lo que hemos podido impartirles a ustedes por medio de este video y a través del conocimiento. Muchas gracias, compañeros, por todos los aportes de cada uno de ustedes. Que tengan una buena noche.